Mi madre me maltrató emocionalmente durante años, nadie me creyó, todos pensaban que exageraba. Hasta que empecé a grabar todo en secreto y mostré la verdad que nadie quería ver. Todo explotó una noche que no tenía nada de especial. Fue un martes, ni siquiera un día cargado. Yo había llegado del trabajo, cené algo rápido y me encerré en mi cuarto. Lo de siempre. Pero escuché como ella empezó a gritar desde la cocina porque alguien había dejado la leche fuera de la nevera. No parecía raro al principio. Pero en cuestión de minutos, ya estaba gritando mi nombre, diciendo que yo era un inútil, que siempre hacía todo mal, que estaba hartísima de tener que limpiar detrás de mí. Y ese día, por alguna razón, algo dentro de mí se rompió. No contesté. No grité. Solo agarré mi teléfono y empecé a grabar. Sin avisar, sin pensar mucho. Lo apoyé sobre la repisa y dejé que captara todo. Cuando entró en mi cuarto, venía echando humo. Ni siquiera me dio tiempo de hablar. Solo me soltó una bofetada y dijo que yo la estaba provocando otra vez. Que yo quería verla alterada. Me llamó egoísta. Y ese fue solo el comienzo. Ese vídeo dura 11 minutos. No lo he mostrado a nadie aún. Pero es la primera prueba que tengo en mi vida de lo que ella hace y dice cuando no hay testigos. Porque afuera, con los vecinos, con la familia, con la iglesia, es otra persona. La mamá perfecta. La señora amable. La que ayuda a todos. Y por años pensé que tal vez yo estaba loco. Que era yo el problema. Que tal vez ella tenía razón y yo sí era una carga. Pero no. No soy. No lo era. Ese vídeo me lo confirmó. Pero eso vino después. Esa noche fue solo la chispa. Lo que hizo que por fin todo empezara a caer. Porque lo que vino después fue peor. Mucho peor. Cuando se fue de mi cuarto, después de gritar y tirarme un zapato, me quedé ahí, sentado. Ni siquiera lloré. Solo vi la grabación. Comprobé que el audio estaba claro. Que se entendía todo. Y lo guardé con contraseña. No sabía para qué lo iba a usar. Pero me dio algo que no había sentido en años. Control. Como si ahora, por primera vez, tuviera un escudo. No me acuerdo bien qué hice el resto de la noche. Supongo que intenté dormir. Pero como siempre, no pude. Desde que tengo memoria, el insomnio es lo único constante. A veces pienso que mi cuerpo se quedó acostumbrado a estar alerta. A escuchar cada puerta que se abre. Cada cambio en el tono de voz. Porque con ella nunca sabías si te iba a pedir un vaso de agua o a tirarte algo por la cabeza. Lo más jodido es que nadie me cree cuando lo cuento. Nadie. Ni mi tía, que es su hermana. Ni mis primos. Ni siquiera mi papá, aunque no viva con nosotros hace años. Todos piensan que exagero. Tu mamá es estricta, pero te quiere, dicen. Como si el cariño justificara el miedo. Como si ser madre la eximiera de todo. La primera vez que intenté hablar del tema fue cuando tenía 14. Fui al orientador del colegio. Le dije que mi mamá a veces me gritaba cosas horribles. Que me decía que ojalá no hubiera nacido. Que me tiraba cosas. Él me miró como si yo estuviera hablando de otro planeta. Me dijo que los adolescentes muchas veces se peleaban con sus padres y que seguro era solo una crisis. Que respirara, que intentara entenderla. ¿Entenderla? Yo tenía miedo de llegar a casa. Después de eso dejé de contar cosas. Me volví bueno para fingir. En las reuniones de familia, sonreía. Cuando hablaban bien de ella, asentía. Cuando alguien decía que yo era un hijo con suerte, me tragaba el vómito. Pero esa noche, el martes del vídeo, algo cambió. Y lo supe al día siguiente. Cuando desperté, vi que me había escrito un mensaje a las 3:41 de la madrugada. Solo decía, no salgas con ese tono otra vez. Me sacas de quicio. Ni siquiera sabía a qué se refería. Pero estaba claro, había seguido en su espiral incluso después de haber explotado. Y yo tenía todo grabado. Ahí fue que decidí empezar a grabar todo. No solo una vez. Cada vez que ella se alteraba. Cada vez que me gritaba. Cada vez que me decía que era un fracaso, que era un muerto de hambre, que no servía para nada. Grababa. Guardaba. Clasificaba. Nadie lo sabía. Ni siquiera mis amigos más cercanos. Era como construir un archivo de mi vida real. Una versión paralela de lo que todos se negaban a ver. Al principio me sentía paranoico, pero después lo vi como lo único cuerdo que había hecho. Lo más difícil fue cuando intenté contarle algo de esto a mi hermano mayor. No todo, solo un poco. Me dijo que yo estaba exagerando. Que mamá era solo intensa. Que yo la hacía enojar porque era un flojo. Esa conversación me rompió. El miércoles fue como todos los demás. Desayuno frío. Silencio raro. Televisión prendida de fondo como si alguien estuviera viendo, pero no.
Ella en la cocina, haciendo ruido con los platos con más fuerza de la necesaria. Me miraba sin mirarme. Cada vez que yo pasaba por la sala, suspiraba fuerte. De esas cosas que hace para que uno le pregunte qué fue, y ahí empieza el drama. Pero no le di el gusto. No abrí la boca. Estaba todo normal, pero al mismo tiempo no. Como si el aire se sintiera más pesado. Como si supiera que algo no iba bien. Yo lo sabía. Ella también. Pero fingíamos. Esa es la dinámica de esta casa, fingir hasta que explote. Y explotó de nuevo a la hora del almuerzo. Yo me serví arroz, pollo y un poco de ensalada. Comí en silencio. Lavé mi plato. Cuando estaba por subir al cuarto, escuché su voz atrás de mí. Y ni un gracias, ¿no? Me giré. Le dije gracias por la comida. Con un tono neutro. Como quien habla con un cajero. Y eso fue lo que la disparó. No me hables como si fuera cualquiera. Estoy harta de tu actitud. No haces nada. No ayudas. Vives aquí de gratis y te crees con derecho a mirar por encima del hombro. Y otra vez. La misma cantaleta. La misma rutina de gritar, reclamar cosas que no pasaron, inventar errores, recordar cosas de hace años como si fueran de ayer. Empecé a grabar con el celular en el bolsillo. No se notaba. Yo solo asentía, cada tanto, tratando de no encender más la mecha. Pero ese día, dijo algo distinto. Si sigues con esa cara, juro que te saco de esta casa. Vas a ver lo que es vivir en la calle, muerto de hambre. Nunca me había amenazado así tan directo. Siempre había sido más pasivo-agresiva. Más del tipo algún día me voy a ir y vas a ver lo que es estar solo. Pero eso de echarme fue nuevo. Y por un segundo lo creí. Me vi afuera, con mis cosas en bolsas, sin saber a quién llamar. Porque no tengo a quién. No tengo otro lugar. Ella lo sabe. Por eso lo dice. Porque me tiene acorralado. Esa tarde me encerré en mi cuarto. Escuché el audio completo. Casi 16 minutos. En un momento, se escucha cómo golpea la mesa. En otro, cómo me llama basura. Lo guardé en la carpeta. Le puse nombre, miércoles amenaza. Ahí fue cuando decidí empezar a escribir todo también. No solo grabar. Escribir. Día por día. Hora. Lugar. ¿Qué dijo? ¿Cómo reaccioné? Como si estuviera armando un expediente. Ese miércoles por la noche me mandó un mensaje desde su cuarto. Ni siquiera bajó a decirlo en persona. Decía, si no vas a cambiar esa actitud, mejor vete buscando dónde vivir. Le respondí, ok. Nada más. No dije que sí ni que no. Solo ok. No bajó más. No me habló en toda la noche. Pero se escuchaba su tele en volumen alto. Siempre pone novelas viejas. A veces, se ríe sola. O habla sola. Como si viviera en otra dimensión. Pero yo ya aprendí a no preguntar. El jueves pasó sin hablarme. Silencio total. Solo me miraba cuando yo entraba o salía. El único momento en que abrió la boca fue cuando llamó a alguien por teléfono. Yo desde mi cuarto escuché todo. Le decía a quien sea que estuviera del otro lado que no sabía qué hacer conmigo, que yo estaba agresivo, que ya la tenía cansada con mis faltas de respeto, que me tenía miedo. Miedo. Dijo eso. Grabé desde la pared. El audio se escucha bajito, pero entendible. Es la primera vez que miente así tan descaradamente. No pensé que fuera capaz. A la noche, por primera vez, empecé a considerar irme. De verdad. Sin drama. Sin pelear. Solo desaparecer. Pero no tengo plata. No tengo red. No tengo nada. Y me dio miedo. Mucho miedo. Porque si me voy, ¿dónde duermo? ¿Quién me cree? ¿Quién me ayuda? Y sin querer, ese pensamiento me llevó al pasado. Al primer recuerdo que tengo de ella gritándome. Yo tenía 8 años. Había roto un vaso. No lo hice a propósito, pero me gritó como si hubiera matado a alguien. Me encerró en el cuarto sin cenar. Dijo que si no me enseñaba así, iba a salir un delincuente. Después, fue igual. Cada error era una oportunidad para que descargue su veneno. Nunca golpes graves, pero empujones, jalones, sí. Y las palabras, esas sí dolían más que cualquier cachetada. Nunca tuve un cumpleaños sin drama. Nunca traje amigos a casa. Nunca fui normal. Y lo peor, por mucho tiempo pensé que todas las madres eran así. Que era lo común. Que yo era el que tenía que aguantar. Ahora sé que no. Pero saberlo no hace que sea más fácil. El viernes a la mañana me levanté con un solo objetivo, buscar ayuda. No sé dónde. No sé cómo. Pero algo tenía que hacer. Y esa fue la mañana en que encontré algo que cambiaría todo. Esa mañana me desperté antes que ella, cosa rara.
Normalmente ella ya está en la cocina para cuando yo salgo del cuarto, pero ese viernes seguía todo en silencio. Eran como las 7:15. Me senté en la cama, abrí el celular y empecé a buscar. Así, sin saber exactamente qué. Puse ¿qué hacer si mi mamá me grita todos los días? En Google. Luego abuso emocional en casa. Me aparecieron 1000 cosas, artículos, vídeos, foros. Pero uno me atrapó. Un hilo en Reddit, justamente. Uno como este. Un chico contando que su mamá lo manipulaba, lo hacía sentir culpable, lo aislaba de todos. Y la forma en que lo contaba era como si estuviera escribiendo sobre mi vida. Leí cada palabra. Comentarios, actualizaciones, todo. Me sentí menos solo. Por primera vez pensé, no soy el único. Ese hilo fue lo que me hizo decidir que sí, tenía que hablar. Con alguien real. Pedir ayuda. Entonces me metí en el sitio del gobierno local. Busqué servicios sociales, apoyo psicológico, algo. Había un número de asistencia gratuita para víctimas de abuso doméstico. Marcado como anónimo, confidencial, sin importar el tipo de relación con el agresor. Eso me hizo clic. Porque siempre pensé que esas líneas eran solo para violencia de pareja, para mujeres. Pero no. Decía claro, también para hijos o hijas en situación de abuso familiar. Anoté el número. Pero no llamé. Me temblaban las manos. No sabía qué decir. No sabía si valía la pena. Si me iban a creer. Apagué la pantalla. Ella se levantó tipo 8. La escuché en el baño. Luego bajó. Puso café. Empezó con su rutina. Yo bajé 1 hora después, intentando actuar normal. Y ahí fue que pasó algo raro. Me saludó. Me dijo buenos días. Como si nada. Como si la última semana no hubiera existido. Y me preguntó si quería desayuno. Casi me río. Le dije que ya había comido. Me respondió. Está bien. Hoy tengo que salir un rato, pero vuelvo para el almuerzo. Así. Simple. Y se fue. Yo me quedé en la casa, sentado, en silencio, con ese nudo en la garganta. Esa es otra parte del abuso que nadie te explica. No es solo el grito, el golpe, el insulto. Es la calma falsa. La amabilidad repentina. El intento de borrar el historial con una sonrisa. Como si al no mencionarlo ya no hubiera pasado. Pero no me la creí. No esta vez. Aproveché su ausencia para revisar los archivos que había estado guardando. Ya tenía 7 audios, todos de entre 8 y 20 minutos. Cada uno más claro que el anterior. Gritos, insultos, amenazas. En algunos, se escucha como lloro. En otros, mi silencio. Me odié un poco por eso. Por no haber reaccionado nunca. Por haberme callado tanto. Después agarré una libreta vieja y empecé a escribir. Todo. Día por día. Recuerdo por recuerdo. Las veces que me encerró. Las veces que me llamó error. Las veces que me acusó de cosas que no hice. Me pasé 3 horas escribiendo. No como ahora, con orden. No. Era una lista desordenada, fea, cruda. Pero real. Más real que todo lo que ella dice en público. Cuando volvió, ya había terminado. Me escondí la libreta bajo el colchón y dejé los audios en la nube. Por si acaso. No podía perder eso. El almuerzo fue igual de raro. Ella hablaba como si nada. Me preguntaba por el trabajo. Me contaba cosas de la vecina. Hacía chistes. Me ofrecía más arroz. Yo respondía en monosílabos. Tenía ganas de pararme y gritarle que se callara. Que no podía actuar como si no hubiera pasado nada. Pero no lo hice. Porque ahí fue que me di cuenta de algo. Ella no tiene remordimiento. Ella no está arrepentida. Ella no quiere cambiar. Ella juega, manipula, controla. Siempre ha sido así. Después del almuerzo me fui a caminar un rato. No muy lejos, solo para despejarme. Y fue en esa caminata cuando tomé la decisión. Llamar. Al número. Al fin. Me costó. Marqué y corté 2 veces. En la tercera, me atendieron. Una mujer. Voz suave. Me dijo su nombre, que estaba ahí para ayudar. Yo no sabía cómo empezar. Solo dije, mi mamá me grita mucho. Todos los días. Y dice cosas feas. Y no tengo a dónde ir. Ella no se sorprendió. No me cortó. No me interrogó. Solo me dijo que estaba bien que hablara. Que no tenía que contar todo de golpe. Que podíamos tomarlo paso a paso. Estuvimos hablando como 40 minutos. Me preguntó si había peligro inmediato. Le dije que no, que por ahora solo eran palabras. Que a veces golpes, pero no tan graves. Me preguntó si tenía cómo probarlo. Le dije que sí, que había grabaciones. Me pidió que las guardara con cuidado.
Me dijo que, si algún día me sentía en peligro, no dudara en llamar a emergencias, sin vergüenza. Me ofreció conectarme con un centro local de apoyo juvenil. Le dije que sí. Cuando colgué no me sentí aliviado. No aún. Me sentí raro. Como si algo nuevo estuviera empezando. Todavía con miedo, pero distinto. Esa noche dormí un poco mejor. No mucho. Pero mejor que otras veces. El sábado todo volvió a su forma habitual. Me desperté con gritos. Pero esta vez algo cambió. No me sentí pequeño. No me sentí sin salida. Porque ahora tenía a alguien. A una voz. A una posibilidad. Y eso fue el inicio de todo lo que vino después. El sábado empezó feo. Feo como los peores días. Como cuando todo arde por dentro y ni siquiera sabes por qué. Me despertó a los gritos porque había dejado una toalla mojada en el baño. Según ella, eso es una falta de respeto gigante, una cerdez total y un acto de provocación directa. Me levanté con la boca seca, todavía medio dormido, y sin decir una palabra me fui directo al baño. La toalla ni siquiera estaba tan mojada, y la había dejado colgada. Pero da igual. Con ella no importa el hecho, importa que haya algo que pueda usar para humillar. Cuando volví al cuarto, me seguía gritando desde la cocina. Ya ni me molestaba en contestar. Me acosté de nuevo. Agarré el celular y grabé todo. 11 minutos. Insultos, descalificaciones, amenazas vacías. Nada nuevo. Ya era el pan de cada día. Más tarde, tipo 10, escuché que hablaba por teléfono. Otra vez la misma historia de siempre, que está cansada, que hace todo sola, que yo no coopero en nada. No sabe cómo criarme ya. Como si todavía fuera un nene. Como si fuera su responsabilidad enseñarme a vivir. Tengo 24 años. Trabajo. Me pago mis cosas. Pero como sigo bajo su techo, tiene carta blanca, aparentemente. Decidí no almorzar ahí. Me fui sin avisar. Caminé hasta un parque no muy lejos y me senté en un banco. Pensé mucho en lo que había dicho la mujer del teléfono el día anterior. Que no hacía falta que hiciera todo de golpe. Que podía ir de a poco. Pero también me dejó claro algo. Si tenía pruebas, si estaba documentando, estaba haciendo lo correcto. Que no era normal. Que no estaba exagerando. Que no era débil por sentirme agotado. Que era abuso. Que tenía derecho a ponerle un freno. No me lo creí del todo al principio. Porque cuando vivís en eso desde chico, se vuelve costumbre. Aprendes a justificar. A minimizar. A fingir. Pero esa llamada me hizo pensar cosas que nunca me había permitido pensar, ¿y si realmente merezco algo mejor? ¿Y si esto que vivo no es lo que debería aguantar? Esa tarde me animé a hacer algo más. Fui a una biblioteca comunitaria. Necesitaba wifi. Entré al portal que me pasó la del teléfono. Centro de Ayuda Juvenil de Asistencia Legal y Psicológica. Había un chat en vivo. Lo abrí. Me atendió alguien distinto. Le conté todo, por escrito. Le dije que tenía pruebas. Me preguntaron si estaba dispuesto a una entrevista. Dije que sí. Me ofrecieron una cita para el martes. Presencial. Iba a tener que hablar con un trabajador social. Me dieron la dirección, en una parte del centro de la ciudad que nunca había ido. Me explicaron que no me iban a obligar a nada, que solo era para escucharme y ver qué opciones había. Les dije que sí, que iba a ir. Me temblaban las piernas cuando salí de ahí. Pero algo dentro mío se encendió. Como si hubiera cruzado un punto sin retorno. Ahora había gente sabiendo. Gente dispuesta a mirar lo que los demás negaban. Volví a casa tipo 6. Estaba todo en silencio. Pero la energía, pesada. Oscura. Entré, saludé. Ella estaba en el sillón, viendo TV. No contestó. Me ignoró completamente. Lo hizo a propósito. Es su forma de castigo pasivo. Castigo por no haber avisado dónde estaba. Castigo por no responder sus gritos. Castigo por vivir. Subí, me encerré y me puse a preparar todo. Archivé los audios. Armé carpetas. Le puse nombre a cada uno con fecha y resumen del contenido. Revisé los archivos de texto donde había anotado todo. Imprimí algunas cosas que podrían servir. Todo en una carpeta física. El domingo fue más de lo mismo. Frío. Cortante. Ni una palabra durante el desayuno. Ni una pregunta. Pero sé que algo notó. Me miraba raro. Como si supiera que algo se estaba moviendo. Como si intuyera que estaba perdiendo el control. Y eso la pone nerviosa. A la noche, vino a mi cuarto. Entró sin tocar, como siempre. Y me dijo, con ese tono cínico que solo ella maneja. ¿Estás bien? Hace días que estás muy calladito. Le dije que sí. Que estaba bien. ¿Seguro? E insistió.
¿Por qué si estás haciendo alguna estupidez, después no vengas llorando, eh? No contesté. Solo la miré. Y por dentro, algo me dijo que tenía que resistir, que no me podía quebrar justo ahora. Ella me miró fijo un rato. Y se fue. El lunes fue tenso. Mucho. Pero no pasó nada puntual. Solo ese aire enrarecido, como cuando viene una tormenta. Ella cocinaba, limpiaba, hablaba por teléfono como si todo estuviera normal. Pero no estaba normal. Yo ya no era el mismo. Y cuando me fui a dormir esa noche, no tenía miedo. Tenía ansiedad. Esa mezcla rara de miedo y esperanza. Porque al día siguiente iba a hablar, por primera vez, con alguien cara a cara. Con alguien que me iba a escuchar de verdad. Tenía miedo de arrepentirme. De salir corriendo antes de entrar. De que me dijeran que estaba exagerando. De que no me creyeran. Pero más miedo tenía de seguir igual. El martes amanecí con el estómago revuelto. No comí nada. Ni pan, ni café, nada. Me duché rápido, me vestí con lo primero que encontré y metí la carpeta en la mochila. Estaba lloviznando, pero salí igual, caminando hasta la estación. No me quería arriesgar a que ella me ofreciera llevarme a ningún lado ni preguntar a dónde iba. Mejor ni verla. El trayecto se sintió eterno. Me bajé unas cuadras antes para poder caminar el resto. Me temblaban los dedos. Pensé 1000 veces en no ir. En volver a casa. En borrar todo. En hacer como si nada. Pero había llegado demasiado lejos. No podía volver atrás. El lugar era chiquito. Una casa vieja adaptada como centro de ayuda. Afuera tenía un cartel que decía Youth Outreach Program. Toqué el timbre. Me abrió una mujer, joven, pelo atado, cara amable. Me preguntó si yo era el que tenía la cita. Asentí. Me hizo pasar. Adentro había olor a café, muebles usados, carteles con frases de aliento pegadas en las paredes. Todo se sentía ajeno. Extraño. Como otro mundo. Me sentaron en una salita con un vaso de agua. Me pidieron que esperara. Después de 5 minutos apareció un tipo. Alto, de barba, tranquilo. Me dijo su nombre. Me dio la mano. Me dijo que si en algún momento quería frenar la conversación, lo podía hacer. Que no tenía que decir nada que no quisiera. Le dije que estaba bien. Que quería hablar. No sé bien cómo lo hice. No preparé nada. Solo empecé. Le conté cómo eran las cosas en mi casa. Las amenazas. Las humillaciones. Los insultos diarios. Las veces que me dijo que ojalá no hubiera nacido. Como todo eso fue pasando durante años sin que nadie lo notara. Como mis amigos pensaban que tenía una mamá normal. Como mis familiares la defendían. Le conté de los audios, de los apuntes. Le mostré la carpeta. Él no me interrumpió. No me miró raro. No tomó nota como si estuviera anotando síntomas. Solo me escuchó. ¿De verdad? Me escuchó como si entendiera. Cuando terminé, me miró y me dijo: no estás exagerando. Esto que estás viviendo es real. Es abuso emocional. Y tenés todo el derecho a pedir ayuda. No lloré. Ni me quebré. Pero sentí algo. Como si me hubieran sacado una piedra del pecho. No alivio. No todavía. Pero sí una validación. Como si por fin alguien confirmara lo que yo ya sabía, pero nadie más se animaba a decir. Me explicó que podían ayudarme a encontrar opciones. Que si yo quería, podían iniciar un proceso para ver si era posible salir de esa casa. Buscar algún programa de vivienda temporal, tal vez incluso una asesoría legal si las amenazas se volvían más graves. Me dijo que no iba a ser rápido ni fácil, pero que existía un camino. Y que no tenía que hacerlo solo. Me fui con varios papeles, algunos contactos y una nueva cita para la semana siguiente. Me ofrecieron empezar terapia también. Dije que sí. No sabía cómo iba a pagar, pero me dijeron que el programa tenía formas de cubrir eso. Me pareció mentira. Demasiado bueno para ser cierto. Volví a casa pasadas las 3 de la tarde. No estaba ella. Supuse que había salido. Aproveché para subir al cuarto, guardar todo con más seguridad. Cambié la clave de la nube. Organicé los documentos que me habían dado. A las 6 volvió. Entró sin saludar. Tiró las llaves sobre la mesa y fue directo al sillón. Encendió la TV. Silencio. Tenso. Pero no me dijo nada. No me preguntó dónde había estado. No hubo confrontación. Y eso fue peor. Porque eso solo pasa cuando está preparando algo. Cuando está acumulando. Cuando se guarda el veneno para después. Esa noche, durante la cena, me miró. Fijo. Como si quisiera decir algo. Pero no lo hizo. Solo masticaba lento, con los ojos clavados en mí. Como si supiera algo. Y fue ahí donde me entró el cagazo.
¿Y si se dio cuenta de algo? ¿Y si revisó mis cosas mientras no estaba? ¿Y si escuchó algún audio? ¿Y si interceptó algo? ¿Y si tiene alguna forma de destruirlo todo? No dormí nada esa noche. Me la pasé despierto, pensando qué pasaría si ella se enteraba. Si se enojaba. Si reaccionaba mal. Si me hacía una escena peor que las anteriores. O si me echaba de verdad. No pasó nada el miércoles. Ni el jueves. Ni el viernes. Todo igual. Todo en silencio. Pero eso era justamente lo más inquietante. Cuando no hay gritos, es porque está preparando el golpe. El sábado arrancó raro desde temprano. Ella se levantó antes que yo, raro, porque usualmente soy el primero en despertar, y estaba en la cocina, moviéndose de un lado al otro, cocinando más de lo normal. Hizo panqueques, huevos, café, puso la mesa como si esperara una visita. Hasta puso flores. Pensé que iba a venir alguien. Pero no. Era para mí. Me llamó con voz amable, de esas que solo usa cuando quiere manipular fuerte. Me dijo: «Venía a desayunar, hoy hice algo rico». Bajé con una desconfianza que no podía disimular. Me senté. Comí. No dije nada. Ella tampoco. Pero su sonrisa forzada me estaba incomodando más que cualquier insulto. Cuando terminó de servir el café, se sentó frente a mí. Y sin rodeos, tiró la bomba. «¿Con quién estuviste hablando?» No la miré. Le pregunté: «¿Por qué?» «Porque no sos tan buen actor. Algo estás haciendo. Y yo quiero saber qué es». Seguí en silencio. Ella bajó el tono, como si se hiciera la calmada. «Mira que si te estás metiendo en cosas raras, en esas estupideces de denunciar o grabar cosas, vas a salir perdiendo». Ahí sí la miré. Fijo. Le pregunté: «¿Qué dijiste?» Y lo dijo claro, sin pestañear: «Que si querés hacerte la víctima, te puedo sacar de esta casa en 2 segundos. Y ahí quiero ver quién te recoge. A ver si alguien cree tu versión. Porque conmigo no vas a ganar». Eso fue todo. No gritó. No me golpeó. No rompió nada. Pero fue peor. Porque ahí entendí que sí, se había dado cuenta. No sabía cómo. Tal vez escuchó algo, tal vez me revisó algo. No sé. Pero sabía. Y ya no estaba actuando como una madre violenta y caótica. Estaba jugando ajedrez. Y ya tenía su jugada pensada. Me paré sin decir nada y subí al cuarto. Cerré la puerta. Me temblaban las manos. Me largué a llorar como un pibe. No por miedo. Por impotencia. Porque por más que grabé, por más que documenté, por más que hablé con alguien, ella seguía teniendo el poder. Ella podía mentir, podía inventar, podía joderme la vida en un segundo. Y todo el mundo le iba a creer. Porque es buena con todos. Porque es la señora amable del barrio. Porque yo soy el raro, el callado, el antisocial. Me sentí un tarado. Como si todo lo que había hecho no sirviera de nada. Pensé en borrar todo. En cerrar la carpeta. En cancelar la próxima cita. En dejar de buscar ayuda. Pero algo me frenó. Una imagen. La de mí mismo, de pibe, encerrado en el cuarto, tapándome los oídos para no escucharla gritarme que era un inútil. Esa imagen me partió. Y decidí que no podía dejarlo así. Esa misma tarde escribí un mail al trabajador social. Le conté todo. Le dije que ella probablemente había descubierto algo, que me amenazó con echarme, que ahora tenía miedo de que realmente lo hiciera. Le pedí por favor que me dijera qué hacer si eso pasaba. Me respondió a las pocas horas. Me dijo que, si se volvía inestable la situación, podía ir a un refugio temporal que trabajaba con el centro. No era la opción ideal, pero era algo. Me dio la dirección. Me dijo que podía avisar en cualquier momento. Esa noche me encerré y dormí vestido, con la mochila armada, por si tenía que salir corriendo. El domingo no me dijo ni una palabra. Me ignoró todo el día. Y otra vez, eso fue peor. Porque sabía que estaba planeando algo. La forma en que me miraba de reojo, la forma en que hablaba por teléfono a escondida, me dio la pauta de que estaba preparando un paso más. Y no me equivoqué. El lunes, al mediodía, mientras yo trabajaba desde mi cuarto en la compu, subió y golpeó la puerta. «Necesito hablar con vos». Abrí. Entró. Tenía una carpeta en la mano. «Me cansé», dijo. «Ya estoy harta de tus juegos, de tus aires de víctima, de tu silencio. Esta casa es mía. Y si querés seguir acá, vamos a poner reglas claras». Le pregunté qué era eso. Me mostró unos papeles impresos. Era un acuerdo de convivencia. Hecho por ella. Lleno de reglas ridículas, horarios de entrada y salida, tareas obligatorias, control sobre mis compras.
y una cláusula final que decía que si no cumplía, tenía que irme en un plazo no mayor a 7 días. Le dije que no iba a firmar eso. Y ahí se le cayó la máscara. Entonces hacé las valijas. No quiero más traidores en mi casa. Me echó. Literalmente me echó. Cuando dijo eso, que hiciera las valijas, me quedé quieto. No reaccioné. Ni un gesto, ni una palabra. Solo la miré. Porque no lo podía creer. ¿O sí? En el fondo siempre supe que ese momento iba a llegar. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero lo esperaba. Porque ella no sabe vivir sin control. Y yo, al dejar de obedecer, al empezar a moverme por mi cuenta, rompí su sistema. No dije nada. Me metí al cuarto, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Todo me temblaba. Las piernas, los brazos, la boca. No lloré. No podía. Era una mezcla rara de miedo y alivio. Miedo por lo que venía. Alivio porque por fin todo estaba a la vista. Ya no había que fingir. Me quedé ahí 1 hora, 2, no sé. No toqué la compu, no miré el celular. Solo pensé. Y cuando por fin reaccioné, agarré la mochila que ya tenía medio armada desde la semana anterior, metí la ropa que faltaba, cargadores, documentos, la carpeta con los audios, y salí. Ella estaba en la cocina. Me vio con la mochila al hombro. Sonrió. Ah, mira vos. Al final tenías a dónde ir. Siempre tan dramático. No respondí. Salí por la puerta sin mirar atrás. Ni siquiera sabía a dónde iba exactamente. Solo caminé hasta la avenida y me senté en una plaza. Llamé al trabajador social. Le conté que me había echado. Que ya no estaba en la casa. Me preguntó dónde estaba. Le dije. Me pidió que esperara ahí. Media hora después, una mujer en auto se estacionó frente a la plaza. Bajó, dijo mi nombre. Subí. No hablamos mucho. Solo me preguntó si necesitaba algo urgente. Le dije que no, que estaba bien por ahora. Me llevó al refugio del que me habían hablado. No era lo ideal, pero no era la calle. Eso ya era bastante. El lugar era simple. Habitaciones compartidas, comedor comunitario, reglas básicas. Había chicos más jóvenes, otros más grandes, algunos con historias parecidas. No hablé con nadie al principio. Me acosté, cerré los ojos, y dormí por primera vez en mucho tiempo sin miedo a escuchar la puerta abrirse de golpe en medio de la noche. Al día siguiente, fui a la oficina del centro. Me reuní con el trabajador social. Me ayudó a presentar un informe formal. Legal. Con pruebas. Con testimonios. Me explicó que si quería, podíamos iniciar un proceso para declarar mi situación como abuso doméstico prolongado. Eso me permitiría acceder a asistencia más estable. Tal vez una beca para alojamiento. Incluso ayuda psicológica más frecuente. Acepté. Ya no quería volver atrás. Ya no era el pibe que aguantaba en silencio. Ya no más. Pasaron los días. Me adapté al refugio. Hacía frío. La comida era básica. La cama incómoda. Pero nadie me gritaba. Nadie me decía que era una mierda. Nadie me culpaba por existir. Eso ya era un cambio. 1 semana después, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era ella. Decía: me hiciste quedar como una loca. Todos están preguntando: ¿estás contento ahora? No respondí. 2 horas más tarde, otro mensaje. No sabes lo que estás haciendo. Vas a arruinar tu vida. Tampoco respondí. Más tarde. Volvé. Hablamos. Arreglamos todo. Me dieron ganas de reír. Porque esa es la rutina. Golpe. Silencio. Llamado. Perdón. Vuelta. Y de nuevo. Pero esta vez no. Esa noche, le mostré los mensajes al trabajador social. Me dijo que iba a dejar constancia. Que si ella seguía, podía iniciar una orden de alejamiento. Nunca pensé que un día iba a estar en ese lugar, hablando de ese tipo de cosas. Pero tampoco pensé que un día iba a escapar. Y acá estoy. Pasó 1 semana. Después 2. El centro me consiguió una entrevista para un programa de independencia juvenil. Viviendas temporales con subsidio mientras trabajas o estudias. Me aceptaron. Me asignaron un cuarto en un complejo compartido, con otras personas en situación parecida. Me mudé con lo poco que tenía. Mi ropa, mis documentos, mis audios, y una mochila llena de cosas que todavía no entiendo bien cómo procesar. Y cuando por fin me senté solo, en mi cuarto nuevo, con llave, sin miedo, me puse a escuchar los audios otra vez, uno por uno. Y no lloré. Ni me puse triste. Solo me di cuenta de algo. Ya no soy ese pibe que grababa con miedo. Ahora tengo nombre. Y tengo historia.
Y lo que más tengo, es algo que ella nunca quiso que tuviera. Testigos. Me costó una vida llegar hasta ese cuarto. No era grande, ni lindo. Las paredes tenían marcas de humedad y el colchón era fino. Pero tenía llave. Tenía silencio. Tenía mi nombre en la puerta. Nadie entraba sin permiso. Nadie gritaba al otro lado de la puerta esperando que me quebrara. Por primera vez en 24 años, el espacio donde dormía me pertenecía. Era mío. Las primeras noches no dormí mucho. No por miedo. Ya no. Era otra cosa. Era como si el cuerpo estuviera tan acostumbrado a estar en alerta que no sabía relajarse. Cada sonido me hacía abrir los ojos. Cada crujido del edificio viejo me activaba los nervios. Pero, poco a poco, me fui acostumbrando. Empecé a dormir. No profundamente, pero sí sin terror. Las sesiones con el psicólogo arrancaron la semana siguiente. Me costó al principio. No sabía por dónde empezar. No quería caer en el cliché de mi mamá me arruinó la vida, aunque era verdad. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no se trataba de resumir todo. Se trataba de empezar. De poner en palabras todo eso que nunca nadie me dejó decir. Había cosas que nunca había contado en voz alta. Como la vez que me cortó la electricidad de la pieza por 3 días para que no usara tanta computadora. O la vez que rompió mi celular contra la pared porque le pareció que me había reído con ironía. Cosas que parecen chicas si las contas sueltas, pero que, cuando las juntas, arman un mapa completo del infierno. Conté todo. Cada cosa. Cada audio. Cada mensaje. Cada amenaza. No como un héroe. No como víctima perfecta. Sino como alguien cansado, roto, tratando de juntar lo que quedó. Un día me preguntaron si quería iniciar acciones legales. No respondí al toque. Me lo pensé días. Parte de mí solo quería desaparecer. Hacer mi vida y que ella se quede con su veneno sola. Pero otra parte quería que, por una vez, se sintiera expuesta. Que alguien oficial le dijera, lo que hiciste estuvo mal. Así que sí. Iniciamos el proceso. No una demanda penal, pero sí una presentación ante los servicios sociales. Un informe formal de abuso emocional prolongado. Para que conste. Para que si algún día intenta buscarme, contactar, inventar cosas, haya algo escrito. Algo real. Y cuando la notificaron, lo supe. Porque me volvió a escribir. Ya veo que no te alcanza con destruir a tu propia madre. ¿Querés que todos me odien? Y ese fue el último mensaje que recibí. No respondí. Lo guardé. Como todos los demás. Como evidencia. Como parte de mi historia. Pasaron los meses. Conseguí trabajo en una oficina pequeña, de asistente administrativo. Empecé a estudiar diseño gráfico online. Conocí a gente nueva. Algunos del centro, otros del trabajo. Nada profundo todavía. Me cuesta confiar. Me cuesta abrirme. Pero estoy en eso. Una tarde, revisando carpetas, encontré el primer audio. Ese del martes. El del inicio de todo. Lo escuché entero. Fue duro. Me tembló la mandíbula. Se me cerró el pecho. Pero lo escuché completo. Porque era importante. Porque necesitaba acordarme de cómo se sentía eso. No para revivirlo. Sino para no olvidarlo. Para que, si alguna vez pienso que tal vez exageré, que tal vez ella no era tan mala, tenga ese recordatorio grabado. La gente a veces me pregunta por mi familia. Si tengo mamá, si hablo con ella. Yo digo que no. Que hace tiempo que no la veo. Y con eso basta. Nadie necesita más detalles. Algunos preguntan más, pero la mayoría entiende que no quiero hablar. Y no la odio. No me interesa odiarla. Me interesa no volver. No permitirle más espacio. No dejar que tenga voz en mi vida otra vez. Eso es todo. Eso es lo que busqué todo este tiempo. Silencio. Y ahora lo tengo. Hace poco me compré un celular nuevo. Tiré el viejo. Borré los audios, después de subir una copia a una carpeta segura. No los necesito todo el tiempo. Solo si alguna vez alguien duda. Pero yo ya no dudo. Ya no necesito pruebas para creerme. Ya sé lo que viví. Y si llegaste hasta acá leyendo todo esto, solo te quiero decir algo, si alguna vez pensaste que estabas solo, no lo estás. Si alguna vez te hicieron creer que estabas exagerando, no lo estabas. Si alguna vez sentiste que nadie te iba a creer, existimos. Gente como vos, que escuchó los gritos, que durmió con miedo, que sobrevivió.